Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado un nuevo relato sobre la serie de cómics de Star Wars 2020, con el cómic 35 siguiendo la historia canónica de Luke Skywalker durante su camino por convertirse en un caballero Jedi. Todo esto, Masters, en los meses previos a los sucesos del regreso del Jedi, ya que Luke con su traje negro y en búsqueda de construir su sable de luz verde, uno que tendría como todo un maestro Jedi tras haber tenido el azul de su padre y el amarillo de los tiempos de la Alta República. Y antes de continuar con esta historia escrita por el maestro Charles Soule, titulada En las garras del Dr. Quata, debemos recordar que en el contexto previo a este número, el sable de Luke Skywalker fue dañado por un droide asesino en una misión en el no espacio, esto al lado de los rebeldes Lando, Lobo, Chewbacca y Amilyn Holdo. Es con esto que Luke decidiría ir al planeta Christophsis en su búsqueda por un cristal Kyber nuevo debido al daño de su sable dorado. Y llegando al planeta, Luke estaría cerca de caer en una trampa para ser entregado como recompensa al Imperio por buscar artefactos que estaban conectados con los Jedi, sobre todo los Kybers. Y en ese preciso lugar se encontraría con una mujer falanazi llamada Greta, que desviviría a todos los comensales de la cantina y llevaría a Luke Skywalker con el Dr. Quata, un experto en cristales Kyber, para poder arreglar el suyo. Todo claro en camino para que Luke obtuviera el Kyber verde que después todos conoceríamos. Claro, en el viaje ellos serían atacados por una criatura que casi devoraría al Jedi y a Greta, pero afortunadamente Quata llegaría en el momento justo para salvarlos de un funesto final, encontrando por fin a este experto en Kybers quien le pediría el suyo a Luke. Y dado este contexto anterior, Masters, recuerden que tenemos una lista de reproducción con la mayoría de los números en orden consecutivo de esta serie de Star Wars 2020, por si acaso se perdieron alguna historia pasada. Y es con esto que nos encontraremos en el planeta Christophsis tras el rescate, cuando Luke le preguntaría al Dr. Quata por qué querría su sable. Y antes de responder, el alien Pantora, que portaba un collar hecho de puros cristales Kyber, tomaría uno de ellos y acercaría la gema a su cara conversando con él, y le aseguraría al Kyber que le transmitiría su mensaje a Luke, tal cual pues como si el Pantoran pudiera escucharlo. Y en ese momento el sabio le diría al Jedi que los cristales pensaban que Luke necesitaba ayuda, y enseguida Greta daría un paso al frente para introducir formalmente al Dr. Quata con Luke Skywalker. Y le daría la razón ahí sobre la necesidad que Luke tenía. Pero Skywalker discretamente le susurraría a Greta que Quata hablaba con los cristales, insinuando ahí un poco de locura. De esta manera, un Quata molesto declararía que nadie debería susurrar cerca de un Pantora, dado al gran oído que tenía esta especie. Y le recriminaría a Luke que probablemente él, siendo un Jedi, cada vez que él sentía algo raro a través de la fuerza, las personas lo cuestionaban sobre la certeza de aquello. Luke con esto reflexionaría un momento, y Greta aseguraría que podía confiar en Quata, y también agregaría que trabajar durante un cierto tiempo con los Kybers podía afectar a cualquiera, básicamente disculpándolo. Pero sí recalcaría que nadie sabía tanto de los Kybers como él. Y ahí, mientras Greta y Luke hablaban, el sabio seguiría ensimismado en su comunicación con los cristales que portaba. Luke entonces por fin se disculparía y extendería su sable, mientras le explicaba que había estado teniendo problemas cuando repentinamente ahí el Pantoran lo interrumpiría arrebatándole el sable de sus manos. Y un Luke sorprendido por la acción le gritaría al doctor. Pero Quata comenzaría a desarmar el sable de luz y extraería de ahí el Kyber de adentro. Y el doctor diagnosticaría al Kyber amarillo con una ruptura casi por mitad. Y ahí ante la incertidumbre, cuando Luke preguntaría si su Kyber podría ser salvado, es que Quata le aseguraría la reparación, pero esto a cambio de algo que Luke podría hacer por él como un favor. Y Quata pensaría que eso sería un trabajo demasiado fácil para un Jedi, esto a pesar de estar sintiendo la fuerza desestabilizada en él como le pasaba a Luke. Pero Skywalker, sorprendido por la información, indagaría más, y Quata aseguraría que aquello también se lo había dicho el cristal de Luke. Así que con esto comenzarían a caminar hacia su hogar. Y el doctor le preguntaría a Luke si él había construido su Kyber, puesto que se percibía como un sable perteneciente a un guardia de un templo Jedi. Y Luke explicaría que lo había encontrado en un antiguo templo de avanzada y que le había hecho algunas modificaciones en persona. Y esto, claro, Masters, conectaría con aquel día en el que Luke obtuvo esa espada venciendo al fantasmal Gran Inquisidor que Vader tenía atrapado como una trampa. Pero Quata aquí, un tanto indignado, le diría que intervenir sables de luz sin saber podría ser peligroso, básicamente como una bomba. Y recalcaría que para ser un Jedi parecería no saber casi nada sobre los sables de luz, cosa que claro, Luke aceptaría porque carecía de conocimiento sobre construcción de sables. Y con esto Quata daría por comenzada una clase express sobre los sables de luz, y desarmando el sable de Skywalker, le explicaría la función de las 5 partes de una espada. Primero, claro, la célula de poder, luego la carcasa, los lentes focales y el emisor, y por último el cristal Kyber, que era en realidad la clave de todo.
Y Quata recalcaría que el Kyber era la llave de todo, ya que obtenía la energía no solo de la célula de poder de la espada, sino de la fuerza misma. Inclusive explicaría que si alguien tenía una buena conexión con su sable, este casi podría moverse solo. Tal cual, explicando algo muy similar como Kanan a su vez se lo explicó a Sabine en la serie de Rebels. Y Greta cuestionaría a Luke sobre su experiencia, a lo que él respondería que ambos sables que había portado en el pasado habían sido buenas herramientas, pero que jamás había sentido lo que el doctor describía. O sea, jamás había tenido una conexión tan poderosa con esos sables, ni el azul ni el amarillo. Pero Quata recalcaría que la explicación era que el cristal no lo había elegido a él ni él al cristal. Y Luke únicamente explicaría que el sable original lo había heredado de su padre, el cual en un momento había sido un gran Jedi. Pero justo cuando Quata comenzaría a trabajar con el Kyber, Luke le preguntaría qué era lo que él quería a cambio. Y es entonces que Quata le mostraría aquí un Kyber de un bello rojo carmesí. Y Luke, anonadado, observaría el cristal mientras el Pantoran le explicaría que había una forma de purificar y sacar el lado oscuro de un Kyber. Pero él, claro, no había podido hacerlo puesto que era un trabajo para un usuario de la fuerza. Y Luke de inmediato dudaría de su capacidad, pues nunca había escuchado de eso, ni siquiera sabría cómo comenzar. Y es en ese momento que Greta intervendría explicando cómo se corrompía un Kyber usando la ira y el dolor de una persona para dejarlo así en una agonía escarlata. Y agregaría que para sanarlo, un usuario tendría que hacer lo contrario, es decir, usar toda su luz adentro, su propia alegría y esperanza, para así crear una resonancia que sacase al Kyber de su dolor que había sido creado por la sangre derramada al corromperlo. O sea, purificar o sangrarlos eran procesos inversos. Y Greta agregaría que eso no era un trabajo fácil, ya que para sanar un Kyber tendrías que conectarte profundamente con el lado oscuro del usuario que corrompió aquel cristal. Y con esto Luke pues tomaría el Kyber y aceptaría intentar sanarlo. Así que de inmediato tomaría una postura de meditación y alcanzaría la fuerza para conectarse con ese Kyber carmesí. Y es así que repentinamente Luke se encontraría en medio de varios personajes frente a un misterioso trono rojizo en el cual estaría sentado un ser ligado a la oscuridad. Y todos comenzarían a observar a Luke en aquella sala cuando aquel ser desde su trono le pediría que se acercase, al igual que le explicara cuál era el motivo de su presencia allí. Y el misterioso ser se acercaría a Luke mientras el Jedi le respondería sobre sus intenciones de querer curar al Kyber. Pero el ser le replicaría que si acaso ya le habían dicho que ahí encontraría dolor, ira y sufrimiento. Y con un Luke sin siquiera poder responder, es que Skywalker se encontraría rodeado repentinamente de sombras y espectros. Y el ser se mostraría ahí como el mismo cristal y exclamaría lleno de ira que no sería sanado. Y así el ser oscuro reclamaría que cualquier intento de sanarlo sería tomado como un acto de violencia y repentinamente tomaría a Luke Skywalker de la mano que le faltaba, viendo cómo él mismo había experimentado con ella violencia y dolor. Y eso claro, los dos podrían usarlo juntos. Y repentinamente Luke sería transportado a un nuevo nivel en su visión, convirtiéndose aquí en una forma humanoide de luz azulada ante un campo místico de la fuerza. Pero justo Skywalker se encontraría en la misma visión que su propio padre, Lord Vader, tuvo años atrás en Mustafar después de intentar abrir un portal para recuperar a su amada Padme y también confrontarse con todos sus fantasmas internos. Vaya, sería aquí en este momento que la fuerza uniría a los dos usuarios en el tiempo. Y Luke y Vader se verían a los ojos como entes de luz y oscuridad. Y es ahí que era un destello incandescente que Luke despertaría totalmente impactado ante aquella visión. Y de inmediato Quata le preguntaría qué rayos había visto, y Skywalker dudoso creería que había visto al mismísimo Darth Vader o a su padre. Y Quata no entendería por qué un gran Jedi estaría dentro de un Kyber rojizo, sin saber claro que el Sith se trataba del padre de Luke. Pero Greta, sin dejarlo interiorizar en aquella duda, abogaría por Luke ante la traumática experiencia en su intento fallido de sanar el cristal. Y Quata desistiría sobre el cristal rojo. Así que ahora cambiaré de estrategia y tomaría un Kyber transparente, uno totalmente puro con más de 1.000.000 de años de antigüedad, asegurando que esa tarea sería mucho menos traumática. Y un Luke extrañado tomaría el Kyber y le preguntaría a Quata su nueva misión. Y el Pantoran explicaría que solo quería que Skywalker conectara con él a ver qué rayos sucedía. Y Greta aquí le explicaría a Luke que él vería lo que él necesitase y deseara ver, dando así por hecho que la misión no podría ser peor que la anterior. Y es con esto que Skywalker aceptaría y se sentaría de nuevo en el suelo y comenzaría así con su ritual, alzando la mano junto con el Kyber que flotaba enfrente de él. Y al instante, al cerrar sus ojos, se tornaría en un cristal verde esmeralda, comprobando pues su conexión con Skywalker. Y es justo así también que la visión comenzaría con el mismísimo Maestro Yoda, postrado en un árbol en un espacio muy similar a Dagobah, el mismo lugar donde Luke había sido entrenado, como si gracias al cristal Luke pudiera hablar con su maestro con el cual había estado callado en meses.
Y Luke, consternado tras todo lo que había vivido tras el Imperio contraataca, le preguntaría a Yoda si realmente estaba allí. Y el maestro respondería con su peculiar forma de explicar diciendo que allí se encontraba. Y Luke no desistiría en su realidad, recordándose a sí mismo que todo era una visión, nada era real. Pero Skywalker, algo dubitativo, tomaría valor y le preguntaría a Yoda sobre dónde rayos había estado. Y con un fuerte reclamo, Luke le explicaría que había estado intentando conectar con él a través de la fuerza muchas veces, pero Yoda nunca le respondía. Y aquí Luke, con el corazón desolado, le explicaría sus grandes esfuerzos por aprender todo lo que podía, pero su camino había sido doloroso y confuso. Así que Skywalker, con todo su dolor, le preguntaría a Yoda por qué no solo le había ayudado. Pero el maestro Yoda, con su clásica sabiduría, le respondería que un Jedi caminaría su propio camino y que básicamente todos los Jedi debían caminar su propia senda. Y Yoda le reafirmaría que él mismo ya sabía eso. Si no, claro, a él hubiese regresado a Dagobah como le había prometido. Así que si Luke hubiera deseado hablar con él realmente, eso hubiera sucedido. Con esto Yoda dejaría muy en claro el inconcluso entrenamiento que Luke había dejado en Dagobah. Y Yoda agregaría también que una gran decisión estaba enfrente de Luke Skywalker y en realidad esta nada tenía que ver con la fuerza o ser un gran Jedi. De esta manera, el maestro declararía que hasta que Luke no lograse eso, un Jedi no podría ser. Y paralelamente, fuera de la visión, Greta estaría enfrente de Luke preocupada ante un cuata que tomaba nota. Pero el Jedi harto dentro de su visión estaría indignado y le reclamaría a Yoda sobre sus crípticas palabras acerca de que decía mucho pero realmente no le decía nada. Y un Luke desesperado le contaría sobre sus aprendizajes de un antiguo texto Jedi que había encontrado. Y también aquí Yoda lo felicitaría por haber encontrado uno de los antiguos textos sagrados. Así que decepcionado, Luke comenzaría a alejarse de Yoda dándole la espalda, declarando que él había encontrado el texto sin su ayuda y se despediría de él. Con esto Skywalker extendería sus brazos y un tanto molesto vería la ironía de despedirse de una visión. Así que estaría listo para salir de ahí para tomar su sable e irse a casa, esperando que algo súbitamente mágico pasase. Pero irónicamente seguiría encerrado en aquella visión. Y Yoda a lo lejos le diría con calma a Luke que quería irse, sin embargo seguía allí. Y sarcásticamente, el sabio maestro agregaría que tal vez en su texto Jedi venía un capítulo sobre salidas elegantes. Y un Luke desesperado le contestaría que lo estaba intentando, pero al mismo tiempo desde afuera Greta sostenía el rostro de Luke preocupada por él. Y Quat a la vez seguiría tomando notas, agregando que sus Kyber le habían explicado que la fuerza estaba retrocediendo en Luke, pero claro, él quería saber más acerca de lo que pasaba dentro de Skywalker. Así que Luke en la visión seguiría en su diálogo y le explicaría a Yoda que la fuerza se alejaba dentro de él. Pero el sabio Yoda le preguntaría crípticamente si acaso cuando llegaba la noche el sol se iba. Y así con un Luke respondiendo a este acertijo, es que veríamos súbitamente su figura desvanecerse mientras Yoda se despediría de él afectivamente. Y así quedándose solo y aún en Dagobah, Yoda cuestionaría como a la nada sobre sus pensamientos. Pero él no estaba solo, ya que repentinamente veríamos que Yoda era acompañado por el mismísimo fantasma de la fuerza de Ben Kenobi, que declararía en sus pensamientos que a pesar de todo lo aprendido, Luke aún no estaba listo. Y es así que Yoda declamaría que cuando el tiempo llegase, Luke estaría listo para la misión final que tendría que afrontar, siendo esto vivido pues otra gran prueba en el camino de Skywalker. Y justo tras esto, Luke despertaría y observaría que aquel Kyber transparente se había tornado en un verde esmeralda brillando en su mano. Pero también el Dr. Quata le extendería a Luke su sable de luz reparado y explicaría que en algún momento cuando Luke estuviese listo, él tendría que reemplazar el Kyber amarillo por uno nuevo. Y así pues, irrumpiendo en el formalismo, Quata le insistiría a Luke que le explicase todo lo que vio. Pero Greta también irrumpiría en la conversación y le explicaría a Luke que Quata pensó en dejarlo en ese peligroso trance. Y Luke, un tanto indignado, le agradecería a Quata por arreglar su espada, pero a cambio tomaría el Kyber verde junto con el Kyber rojizo y los haría suyos. El verde claro buscando reemplazar su cristal Kyber amarillo en algún momento, y el rojo para en el futuro intentar sanarlo. Y así, con un Quata conforme, es que Luke y Greta saldrían de aquel lugar. Pero pasando esta reveladora prueba, sería así que Luke obtendría su famoso Kyber verde que tendría para los tiempos del episodio 6 Masters. Y así, una vez fuera del X-Wing de Luke, con Nartu feliz por su llegada, Skywalker le agradecería a Greta por todo lo que había aprendido y porque tenía también su sable reparado. Claro, Greta le agradecería puesto que ahora ayudándolo había pagado la deuda con su propia familia y ella ahora podría ir a cualquier otro lugar.
Y así, con una afectuosa despedida, sería que Greta le preguntaría a Skywalker si él volvería con la Alianza Rebelde. Pero Luke misteriosamente extendería sus manos y, alzando con la fuerza cada cristal en su mano, terminaría diciendo que él aún tenía algo pendiente por hacer, implicando que ahí Masters iniciaría el proceso para terminar de hacerse un Jedi con un nuevo cristal verde. Pero si también te interesa saber cómo Luke Skywalker buscaría su nuevo Kyber verde, esa historia pasada te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.